Hola amigos, sean bienvenidos a La Historia en el Lavadero, donde contamos el chisme sabrosón de la historia. Inviten a sus amigos a que se suscriban y activen la campana de notificaciones para que se unan a este lavadero de todos. Les comento que el algoritmo de YouTube no promueve los videos que no reciben reacciones, así que pues ahí les encargo, ¿no? Por favorcito. Agradezco saludos y comentarios de nuestros IntelliFans, Alfredo Bernández, Domingo Tena, Ani Landa, Luisa Fernanda Arcaraz, un gran abrazo, Erika Flores, Adriana Monzón, Elizabeth Jiménez, Rocío Salas, muchas gracias por tus comentarios, la doctora Xochitl Larios, muchas gracias por los comentarios, a todos muchas gracias por su preferencia. Pues bueno, continuamos con la serie 500 y 200 y ahora con una revisión temática de mucho tiempo que nos va a ilustrar como análisis antropológico y sociológico, un problema que parece coyuntural, pero que tiene orígenes muy profundos y añejos. Hoy hablamos de la violencia en México, la historia de la violencia en México, y cómo se ha venido manifestando a lo largo de los tiempos, esperando que nos sirva para abrir los ojos y replantearnos la convivencia social si es que en realidad aspiramos a la paz. Ya lo he dicho en diversas ocasiones. No podemos contar como historia de México lo que ocurrió antes de 1821, porque México no existía como Estado nacional antes de ese año. Sí, sin embargo, como ejercicio de antropología social, sí merece la pena rastrear mucho más allá, mucho más atrás, vaya, para hallar la violencia en los genes sociales de los mexicanos. Primero, entendamos que la violencia es el uso y abuso de la fuerza. Por ello, la violencia no solo es física, sino que hay otras formas del abuso de la fuerza. Y bueno, pues esa fuerza, la fuerza física al final del día es la manifestación extrema cuando otras formas de violencia no fueron contenidas en un principio. En la teoría política existe la violencia legítima, que es la que las fuerzas del Estado ejercen legalmente para preservar el orden público y el cumplimiento de la ley. Pero aquí nos vamos a referir a la violencia que está al margen del orden jurídico. Ahora sí, vámonos a la historia y a la antropología. La agresión, las jerarquías y la territorialidad son parte del instinto humano como especie gregaria, pero estas operan como medio de supervivencia, como en el resto de las especies. El problema es que el ser humano tiene la cualidad de tener pensamientos abstractos que, así como han posibilitado la civilización, también han desembocado en auténticos absurdos, porque se ha pasado de la agresión por supervivencia a la agresión por las ideas, agresión por lo intangible. Dice el historiador Juan Manuel Zunzunegui que México ha tenido muchas oportunidades para construir acuerdos en beneficio de todos, pero no, siempre preferimos partirnos la madre en vez de dialogar. O como diría Broso, ¿para qué discutir si lo podemos arreglar a chingadazos? Y entonces, en México no podemos procesar los acuerdos sociales en el marco del respeto a la pluralidad, el diálogo y el consenso con los otros, con los diferentes. Siempre se ha optado por anular violentamente al otro y en vez de llegar a acuerdos, se busca la unanimidad por la imposición del más fuerte. Aunque no hay registros históricos, empíricamente se comprende que pudo haber muchas agresiones entre los grupos humanos en el continente por la posesión de territorios con abundancia de recursos naturales útiles para la vida e incluso por la preservación de la especie. Pero de lo que sí se tiene certeza es de los pueblos preamericanos en Mesoamérica, que prácticamente ejercían la guerra y con fines muy interesantes. Hay testimonios de los pueblos nahuas y ahorita los vamos a explicar. Sabemos, como ya lo comentamos, desde la reforma religiosa de Itzcoatl en 1427, que consolidó a Tenochtitlan como la población dominante en el actual Valle de México, que bueno, se hizo posible su grandeza venciendo a Azcapotzalco para defender a Texcoco. Y eso hizo posible la Triple Alianza que culminó con el enorme poderío de Tenochtitlan. Así que antes de la reforma religiosa vino la guerra victoriosa. Y pues si la guerra fue la base de la grandeza tenochca, pues la guerra era uno de sus principales valores. Por ello, el valor religioso de la guerra para los mexicas, no solo la armada,
sino la psicológica, era crucial para su poderío y eso permite comprender el carácter de sus dos tipos de guerra. Por un lado, las guerras de conquista por territorios y ventajas naturales, pero por otro lado, uno de los aspectos más peculiares que denotan una auténtica cultura de la violencia. Las guerras floridas o Xochillaoyotl son ese enigma de la historia humana que nos lleva al extremo del abuso de la fuerza por fines meramente ideológicos. Sabemos que las cruzadas medievales usaban a Dios como pretexto para apropiarse de territorios en Tierra Santa, pero las guerras floridas no eran por territorio, recursos o afirmación de una jurisdicción. Eran guerras pactadas cuyo fin era capturar el mayor número de prisioneros posible para ser sacrificados a la divinidad en ceremonias que afirmaban la cosmovisión mexica. Desde luego que subyace un componente de guerra psicológica para mantener atemorizados a los pueblos tributarios de los mexicas, y aunque a veces se daban secuestros de personas para ser sacrificadas, siendo los tlaxcaltecas y los zapotecas los otros pueblos que sufrían estos secuestros, pues en realidad los pueblos no se oponían a pactar una guerra para contar con materia prima para los sacrificios dedicados a Huitzilopochtli. Si nos quejamos del esclavismo de los conquistadores europeos, pues resulta más desconcertante la captura de personas con el único fin de matarlas. Por lo menos los esclavistas europeos cuidaban que los esclavos no se murieran de hambre para que siguieran trabajando, eran parte de su propiedad. Pero capturar solo por matar, la verdad es que resulta muy estrambótico, porque rompe con el orden natural de preservar la vida humana. Matar por matar para preservar lo simbólico es una concepción muy estrafalaria y va más allá de una cosmovisión. La única explicación sociológica coherente es la de mantener atemorizados a los pueblos para que no rompieran el orden jerárquico mexica. Porque aunque podríamos considerar esa cosmovisión como respetable, al igual que cualquier otro tipo de cosmovisión en su contexto histórico, lo cierto es que los pueblos vecinos de Tenochtitlán no compartían esa cosmovisión y por eso había un odio contenido contra los mexicas. Lo más parecido a las guerras floridas son las ejecuciones de la Santa Inquisición, que solo mataban por matar en pos de una idea, de una abstracción sin utilidad real. Por eso, los aliados indígenas de los españoles fueron tan despiadados contra los mexicas cuando los vencieron, y los niveles de violencia fueron mayúsculos, una venganza alimentada por un odio inconmensurable, y por eso se afirma que la conquista la hicieron los indígenas. Ahora bien, ¿de dónde viene la violencia que traían los españoles? Antropológicamente, los mismos españoles tienen sus reservas hacia los extremeños, por su carácter difícil, pendenciero, intrigoso. Es por los extremeños que España y Portugal se separaron. Y pues bueno, Hernán Cortés y Pedro de Alvarado eran extremeños. Y aunque Cortés se formó en el estudio del derecho como un medio de moderación conductual, Alvarado solamente tuvo formación militar. Por cierto, su abuelo era del mismo lugar que el abuelo de López Obrador. ¿Les suena? Bueno, pues como ya lo hemos comentado, Alvarado fue el que ordenó la matanza de Toxcatl en el Templo Mayor de Tenochtitlán en mayo de 1520 por falta de respeto a las diferentes formas de pensar. Y eso terminó en el rompimiento de los mexicas con los caxtiltecas, los de Castilla, y desembocó en la sangrienta conquista de Tenochtitlán, en que, más que la ambición por el oro y las riquezas, el odio fue el que dominó los actos de violencia. Es decir, se ejerció violencia extrema contra un pueblo violento. Y la única manera de acabar con esa violencia entre los violentos, pues era aniquilando a uno de los bandos. Y el que fue aniquilado fue el mexica. Y ahora se pone más interesante la cosa, porque el germen de la violencia en el actual México, tanto geográficamente como fenómeno social, comenzó cuando un castellano, cuya peculiaridad era la crueldad heredada de su familia de alguaciles de la Inquisición, decidió emprender por su cuenta exploraciones de conquista por el occidente del México actual, donde ahora están los estados de Michoacán, Jalisco, Nayarit y Sinaloa. ¿Les suena a esa región?
El nombre de esta persona, de este personaje, es Nuño Beltrán de Guzmán. ¿Les suenan los apellidos? Beltrán, como los Beltrán Leiva, y Guzmán, como el Chapo. Neta que las coincidencias espantan. Bueno, pues este sujeto, con mentalidad de verdugo y fanático religioso, se dedicó a aplicar la violencia extrema en el actual occidente de México, en contra de los pueblos nativos. Y pese a que los caciques los recibían en paz, Beltrán de Guzmán los capturó y asesinó. Tal es el caso del rey Ocalzóntzin Purépecha Tangaxuan II, e incluso Beltrán de Guzmán entró en conflicto varias veces con Hernán Cortés. Bueno, fue tal su crueldad que terminó juzgado y encarcelado por las propias autoridades del Reino de Castilla. Imagínense qué nivel trae este hombre. Los abusos de Beltrán de Guzmán y sus hombres fueron tales que pese a que él fundó Guadalajara, lo único que sí logró en realidad fue que los nativos se unieran en contra de los españoles. Y así, en 1540-1541, estalló la llamada Guerra del Mixtón, en la que Pedro de Alvarado terminó muriendo de la manera más estúpida, porque no cayó abatido por los nativos, sino que él solito se cayó de su caballo y pues el golpe que se llevó lo mandó derechito al infierno. Bueno, pues la Guerra del Mixtón casi la ganan los nativos chichimecas, que tenían en sus filas a Caxcanes y a huixaricas, mejor conocidos como huicholes, entre otros grupos, por lo que tuvo que intervenir el virrey Antonio de Mendoza con un enorme contingente de, adivinen, exacto, tlaxcaltecas, chalcas, huejotzingas y tarascos, para romper el sitio que los nativos chichimecas habían puesto en Guadalajara, y pues solamente así, entre indígenas e indígenas, pudieron vencer a los chichimecas en Nochistlán, en Acatic, en Suchipila y finalmente en el Cerro del Mixtón, que se encuentra en el actual estado de Zacatecas. Así es, la guerra no la ganaron los españoles por sí solos, sino por sus aliados indígenas. La Guerra del Mixtón terminó en 1551, pero los chichimecas lograron reagruparse para posteriormente estallar la Gran Guerra Chichimeca, que terminó hasta 1791. Así es, estamos hablando de un conflicto de larga data que duró 250 años. Obviamente que al paso del tiempo ya no era una guerra de nativos contra españoles y aliados indígenas, sino que se había transformado en una guerra de indígenas contra criollos y mestizos, y se extendió a los actuales territorios de Aguascalientes, San Luis Potosí y Guanajuato. ¿Me van siguiendo? Desde luego que no se trató de una guerra sin cuartel, sino que era una guerra de guerrillas, en la que había emboscadas con ventaja para los caxcanes por el conocimiento que tenían del terreno. Y una vez que capturaban a un enemigo, lo desollaban vivo y lo desmembraban para tomar sus huesos como trofeo de guerra. ¿Les recuerda a la actual crueldad de los sicarios? Ese conflicto se extendió contra las caravanas que transportaban plata y mercancías, y la única salida para la paz vino no de los españoles, sino de los mestizos, particularmente de Miguel Caldera, que con el apoyo de indígenas cristianizados conformaron un grupo que se llamó los Indios de Paz, que para evitar emboscadas dejaban en los caminos apoyos a los huicholes consistentes en alimentos y bienes de primera necesidad, con lo que se fue comprando la paz. Y básicamente la guerra terminó a cambio de cultivos de frijol para los indígenas. Aunque de vez en vez había ciertos ataques esporádicos de los huixaricas refugiados en las montañas. Pero recordemos que ya estábamos en 1791, es decir, instalados en los tiempos de las reformas borbónicas que centralizaron el control económico desde España y sangraron impositivamente a las regiones más ricas del imperio, es decir, los virreinatos en Perú y Nueva España. Y para ese tiempo ya existía un personaje que tenía 38 años de edad, que tenía formación con los jesuitas que habían sido expulsados de Nueva España en 1767 y que, por su carácter de presbítero, tenía acercamiento con los indígenas de esa región. Ese personaje
se llama Miguel, Gregorio, Antonio, Ignacio, Hidalgo y Costilla, Gallaga, Mandarte y Villaseñor, mejor conocido por los cuates como Miguel Hidalgo, quien estaba inconforme con las reformas borbónicas que le habían quitado propiedades a uno de sus hermanos y obviamente pues estaba conspirando con otros criollos para levantarse contra las imposiciones de las autoridades españolas en Nueva España y para reivindicar obviamente al rey Fernando VII por la invasión francesa en España. Y ante la falta de un ejército para levantarse, recurrió al odio que los indígenas tenían a los españoles en esa región, así como a los trabajadores pobres de los obrajes. Por eso fue tan cruel y sanguinaria la toma de Guanajuato en 1810. Hidalgo aprovechó el odio para contar con contingentes muy violentos que permitieran el avance insurgente, prácticamente hasta las puertas de la Ciudad de México. ¿Me van siguiendo? Hidalgo se aprovechó del resentimiento de los indígenas que apenas llevaban 19 años en paz, luego de 250 años de guerra. Obviamente sabemos que Hidalgo fue capturado y fusilado, y José María Morelos, que venía de Carácuaro en el actual Michoacán, continuó la lucha y la trasladó al oriente y al sur de Nueva España hasta 1815, en que también fue capturado y fusilado, para continuarse la lucha con Javier Mina y con Vicente Guerrero, con las mismas tácticas de la Gran Guerra Chichimeca, la guerra de guerrillas. Total, que la lucha por la defensa de los privilegios terminó disfrazada de independencia, como lo vimos en el programa anterior, y en 1821 nace México como nación independiente. Pero la violencia continuaba. Por cierto, más adelante en otros programas contaremos sobre Pedro Asensio, un personaje muy interesante. Lo cierto es que cuando Iturbide se coronó emperador, las luchas continuaban, ahora en México, pero ahora eran por el poder, y para evitar la guerra, Iturbide decidió abdicar al trono y México se convierte en una república, pero las pugnas por el poder continuaron, con Vicente Guerrero, con Santana, con Lorenzo de Zavala, y eso derivó en una terrible inestabilidad política que se agudizó cuando Santana adopta el centralismo como forma de gobierno, y eso pues terminó con la independencia de las repúblicas de Texas, de Río Grande y de Yucatán, que pues para contenerse originó la guerra de castas en Yucatán y también la guerra con Estados Unidos, en la que se perdieron territorios porque pues México no estaba unido gracias a los conflictos locales en todas partes y las pugnas políticas entre mexicanos que se alegraban de que México perdiera batallas por el puro gusto de ver derrotados a sus adversarios locales. A pesar de ello, el conservadurismo santanista continuó y, en reacción, estalló la respuesta liberal que una segunda generación de mexicanos como Juan Álvarez y Benito Juárez pues hicieron que desembocara en la Guerra de Reforma, que también se desarrolló como una guerra de guerrillas, ahora entre liberales y conservadores, entre los que se destaca la crueldad de Leonardo Márquez. Una fichita. Al triunfo de los liberales, ahora las guerrillas conservadoras fueron aprovechadas por los intereses franceses y se consumó la invasión francesa y el Segundo Imperio, por lo que las guerrillas ahora eran de liberales, con Benito Juárez, contra conservadores. Y cuando cayó el imperio y se restaura la república, ahora el liberal de Juárez hizo estallar la violencia cuando buscó reelegirse. Y ahora la violencia vino por parte de su paisano Porfirio Díaz en 2 ocasiones, hasta que Díaz pues, se hizo del poder e instaló la llamada paz porfiriana. Porque en 1879 se identificó que el país era un hervidero de violencia incontrolable gracias a que había incapacidad por policías impreparados y corruptos. ¿Le suena parecido a algo? Ah, ¿verdad? Esas cosas no pasan por aquí. Lo cierto es que la paz porfiriana solo fue posible por la violencia legítima del Estado. Total que a Díaz también le estalló la violencia por los agravios que el liberalismo había causado a los indígenas, que estaban mejor con las viejas leyes virreinales que con las de la República Liberal. Y esa violencia se unió a la Revolución Mexicana. Y así, en la violencia, el siglo XX hizo su entrada de lleno con un baño de sangre de 1910 a 1920. Y cuando todo parecía que por fin se pacificaría, otra vez en donde comenzó la violencia en 1541, volvió a estallar la violencia, esta vez por motivos religiosos.
pero ahora no en defensa de la cosmovisión prehispánica, sino de la creencia que los españoles trajeron. Y la Guerra Cristera extendió la violencia en el Bajío hasta 1929. Violencia en la que hasta un presidente reelecto, Álvaro Obregón, fue asesinado. Y a partir de entonces, la violencia bajó un poquito su ruido para volverse una guerra sorda y de baja intensidad, controlada por los caudillos de la Revolución Triunfante, que atentaron contra los gobernantes o que estallaban intentos de golpe de Estado, como le pasó a Ortiz Rubio, como le pasó a Lázaro Cárdenas o a Manuel Ávila Camacho. Paradójicamente, la llamada paz social en México llegó gracias a una gran guerra, la Segunda Guerra Mundial. Eso moderó los temperamentos en México y, al estilo de la compra de la paz, la movilización de braceros a Estados Unidos, la producción de drogas en México para el consumo de las tropas occidentales en la Guerra Mundial y la industrialización trajeron la suficiente estabilidad económica como para que el país se pacificara por un tiempo, hasta que otra vez la ideología y después la militarización del prohibicionismo de drogas reavivó la violencia en México. Primero, con la confusión ideológica del gobierno a los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971, y después para volver a la violencia desbordada mediante la ancestral guerra de guerrillas, ahora por grupos de rebeldes socialistas y grupos del crimen organizado que se habían acostumbrado a tener ingresos rápidos y suficientes por la venta de drogas, y bueno, pues que se enfrentaban ahora al combate militarista, la competencia y la baja del mercado negro de drogas. Y entonces la violencia se usó para la diversificación de otros mercados negros, los que tenemos en la actualidad, como la trata de personas, nuevamente el secuestro y las continuas emboscadas y masacres, con la misma crueldad con que los pueblos ancestrales se conducían. Y es en los tiempos en los que ahora estamos instalados, donde personajes de triste memoria como el Chapo Guzmán desataron la violencia criminal amparados en los mismos fenómenos que acompañan la violencia desde que existen estas tierras. El uso de símbolos religiosos como San Judas Tadeo o la Santa Muerte o Jesús Malverde. La violencia extrema como arma psicológica de sometimiento por el terror y la compra de voluntades a cambio de beneficios a la población, pues son prácticas que se están repitiendo una y otra vez a lo largo del tiempo. Y lo más triste es que los actuales gobiernos terminan rindiéndose a los violentos y no se ve, por lo menos en los próximos 3 años, que se ponga fin a la violencia. Como verán, en los 594 años que hay de 1427 a 2021, los años de paz son poquísimos y revelan que México es un país muy violento. Así es, solo 89 años de paz a medias en un universo de 600 años. Es una historia que suena horrible. Tiene algo de razón Zunzunegui. No somos capaces de dialogar y todo lo queremos arreglar partiéndonos la madre. Pero para que no se queden con un mal sabor de boca, los pocos años de paz nos enseñan algo y nos dicen cómo alcanzarla y conservarla. Porque la compra de la paz de 1791, los 4 años de paz del gobierno de Guadalupe Victoria, la paz porfiriana y el desarrollo estabilizador tienen algo en común: cierta estabilidad socioeconómica. Pero tristemente los gobiernos actuales no lo están enfocando con claridad y han confundido esta estabilidad con la distribución de la riqueza basada en el asistencialismo, cuando lo que se requiere es estabilidad integral. No es suficiente repartir riqueza, sino crearla abundantemente con un enfoque liberal en que el gobierno no estorbe, pero sí garantice un marco jurídico que, con visión de muy largo plazo, deje un terreno estable para el largo y gradual proceso de formación, incorporación a la dinámica productiva y movilidad y ascenso social. Si lo queremos hacer con atajos y trampas, no va a funcionar y la violencia creciente seguirá siendo parte de la normalidad. Así que la paciencia no solo debe ser una virtud de los gobernantes. Los actuales tienen visión de muy corto plazo porque no les interesa el país, sino lo que ellos puedan obtener para sí mismos. Pero la población está en las mismas. Es impaciente
y no entiende que los procesos sociales son lentos y para que maduren y beneficien a todos debe pasar tiempo e invertirse mucho talento. El camino a la paz pasa necesariamente porque nos entendamos entre nosotros y seamos capaces de resolver nuestras diferencias con el diálogo y el acuerdo, en el entendido de que debemos ceder un poco para ganar un poco. Si seguimos pensando en la confrontación, seguiremos siendo el México bronco de siempre que no es capaz de resolver sus problemas. Si no lo entendemos ya, nunca vamos a salir del hoyo y seguiremos en la mediocridad y lo peor, en la violencia. Estamos bajo una ley de la selva en que lo único cierto es que sálvese quien pueda. Y seguir en esa lógica hará que sigamos siendo un país con una sociedad fragmentada, desarticulada y dividida. No la unión de los mexicanos que soñaron los fundadores de esta patria. ¿Pero qué creen? Ya se nos acabó el detergente y pues el chisme del día de hoy. Pero si les gustó, no dejen de suscribirse y activar la campana de notificaciones para recibir el aviso de nuestro próximo video, porque la próxima semana, para continuar con esta serie, hablaremos de Tepito, parte del Imperio Romano. Por lo pronto, yo les deseo un excelente día y les espero el próximo domingo para un chisme nuevo aquí, en La Historia en el Lavadero. Adiós.